Muy buenas noches, bienvenidos a estos últimos intocables del año. Los últimos, todo llega a la vida. Ya lo decía Joaquín Sabina en una de sus celebérrimas letras, al final llegó el final. Bueno, pues ha llegado ya el final, por lo menos televisivamente hablando, para un servidor de ustedes de este año. El año que viene más, y esperemos que mejor o como mínimo igual. Último día de estos intocables del año, 23 de diciembre, el día después de la lotería, día en el que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues todas estas novedades legislativas con las que el gobierno socialcomunista nos ha amenizado este final de año, la eliminación de la sedición, el alivio de penas por la malversación, queda aparcada de momento la renovación del Tribunal Constitucional, luego comentaremos este y otros aspectos mínimamente, y también pues a menos ya de 24 horas del mensaje de Su Majestad el Rey, del jefe del Estado. Vamos a ver si realmente suscita tanta expectación, como nos parece a los muy cafeteros, a los que tenemos esto por oficio, por desgracia o por castigo, o bueno, pues realmente el grueso de la tropa pasa bastante, como diría un millennial, de este asunto. Luego lo determinaremos. Y también un día en el que hemos conocido referencias económicas, el Instituto Nacional de Estadística, bueno, pues trimestre tras trimestre, y este no ha sido una excepción, rebaja las expectativas de crecimiento de la economía española. Nos lo comentará inmediatamente don Daniel Lacalle. Paso a presentarles a mis invitados de esta noche. Esta noche esto va a estar muy ameno, ya se lo voy yo avanzando, porque me acompañan nada más y nada menos que 4 contertulios de lujo, y tenemos 5 también contertulios virtuales o telemáticos o por Skype, con lo cual me gusta a mí, porque para ser el último día del año esto es casi una boda. Don Manuel Bernaldez, muy buenas noches. Buenas noches, señor Rico. Gracias por acompañarnos. Carlos Paz, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Un placer que estés con nosotros. Don Juan Jara, buenas noches. Don Rico, un placer. Oiga, le agradezco mucho que nos haya traído usted un detalle navideño. Dado que habéis tenido a bien contar conmigo, pues qué menos que darle un toque en la noche antes de la Nochebuena. Un toque a la mesa. Yo no sé si esto se hacía antes, aquí y en otras partes. Como un servidor de ustedes no bebe, o solamente bebe por obligación, pues el cava y estas cosas que se estilan en otros platos, pues hoy no va a ser el día. Don Juan de Dios Dávila, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues gracias a todos por acompañarme, y antes de saludar a Daniel Lacalle, que lo voy a hacer enseguida para que nos comente esos datos que hemos conocido hoy acerca de la economía española, les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos. Pueden vernos a través de nuestras 2 frecuencias de televisión, en la TDT, o también pues, en las 2 direcciones de internet que tenemos, www.eldistrito.es o www.distritotv.es. También en nuestros canales de YouTube, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Nos pueden enviar mensajes al móvil que les va a aparecer sobreimpresionado en sus pantallas, 669-728-673, con el texto "Quiero información". Les mantendremos al corriente de la programación de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick, que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también, antes de comenzar, rápidamente que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar, en un oasis de paz y tranquilidad centrado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Arrancamos ya el desarrollo de los asuntos más destacados de la actualidad de este viernes 23 de diciembre. Vamos a comenzar porque tenemos ya conectado a nuestro buen amigo, al doctor Daniel Lacalle, pues esos datos que hemos conocido hoy del Instituto Nacional de Estadística, que rebajan las previsiones que se habían hecho inicialmente de crecimiento de la economía española, julio, agosto y septiembre, pues una décima menos. Aquí vamos tacita a tacita, un trimestre una décima menos, otro trimestre 2 décimas menos, y así pues de derrota en derrota hasta el batacazo final. Don Daniel Lacalle, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, feliz Navidad, Daniel, a todo esto. Sobre todo, feliz Navidad a todos los que nos están viendo. Que es lo importante, así es. Oye, Daniel, datos del Instituto Nacional de Estadística, se rebaja un trimestre más la previsión de crecimiento de la economía española, una décima. Yo siempre digo lo mismo, hay gente que comentaba, una décima, eso no es nada. Bueno, si la gente se pone a echar cuentas sobre el PIB del Reino de España, pues es mucho dinerito.
No solamente es mucho dinero, sino que además la economía española no crece, pues rebota y además está rebotando mientras se endeuda el sector público de una manera absolutamente desproporcionada. Entonces resulta que el crecimiento de la deuda pública comparado con el crecimiento económico es absolutamente desproporcionado. Pero además es que ya nos estamos acostumbrando a una cosa que ocurre mucho, ¿verdad? Recordarás que cuando salieron los datos del tercer trimestre, el gobierno lanzó toda la campaña de propaganda a decir que España estaba creciendo más de lo esperado, que se evitaba la recesión. Ahora se revisan a la baja. Entonces, esto ya es muy recurrente. Se publica un dato, el gobierno lo ve a bombo y platillo, luego se revisa a la baja y no dicen nada. Entonces, ahora mismo, la realidad es que la economía española es la única de los países de su entorno que no ha recuperado el nivel de Producto Interior Bruto del año 2019, es la que más ha aumentado la deuda pública y además tiene el mayor nivel de tasa de desempleo de toda la Unión Europea y la OCDE. Como se dice en términos bursátiles, Daniel, el rebote del gato muerto. ¿Cuáles son los principales retos, aprovechando ya que estamos de coche escoba, de cierre del año que tiene planteadas la economía española para este nuevo ejercicio, para este 2023 que está a punto de arrancar? Fíjate que si hablamos de unos datos malos de rebote, han ocurrido con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. El Banco Central Europeo ha estado comprando hasta el 100% de las emisiones netas del gobierno de España. Hemos tenido tipos de interés reales negativos y nominales también. Hemos tenido, además, una visión por parte de Bruselas de que se podía gastar sin control, ¿vale? Y con todo eso, que desde el punto de vista keynesiano debería ser pues la receta para crecer más que nadie, crecemos nada y no tenemos más que un rebote, como tú has dicho, de gato muerto. Entonces, ¿cuáles son los retos del 2023? No tenemos ni los tipos de interés reales negativos, ni tenemos el apoyo masivo del Banco Central Europeo, ni la capacidad del gobierno de gastar sin control. Por lo tanto, la economía española se presenta ante un 2023 que va a ser difícil para todas las economías de la Unión Europea, con los deberes de hacer y un gobierno que le pone todavía más escollos al crecimiento, al empleo, a la inversión. Fíjate una cosa, con los datos cerrados del año 2021, la inversión extranjera en España es casi mitad de lo que era el año 2018. Y por lo tanto, pues estamos de nuevo perdiendo oportunidades. Daniel Lacalle, que te deseo que pases una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que nos seguiremos viendo y hablando en los próximos días. Cuídate mucho y gracias, como siempre, por atendernos. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad. Igualmente, Daniel. Empiezo por el economista que tengo en la mesa, Juan de Dios. Esto traducido a la vida real, usted es empresario y conoce bien el paño, traducido a la vida real del pequeño, del mediano empresario, ¿no? Antes veníamos comentando que tiene que cerrar estos días, pues el ejercicio, al final la cuesta es cada vez más empinada, ¿no? Parece que va muy suave, pero no deja de incrementarse la pendiente. Bueno, esto es una muerte a pellizcos, porque mes tras mes pues se va viendo que la economía no va tan bien como pretende el gobierno decir que va. Vemos cómo cada vez los impuestos son más gravosos, con lo cual se retira dinero de inversiones mucho más rentables para la sociedad, porque es el que el dinero esté en funcionamiento en el bolsillo del ciudadano de a pie y por tanto, pues consumiendo y por tanto eso implica que las empresas se muevan, a diferencia de que ese dinero lo tenga el gobierno, que lo gasta en chiringuitos, lo gasta en ideología, en catequizarnos o en intentar catequizarnos en esta nueva religión en la que dogmáticamente, si no piensas como ellos, pues directamente te quieren expulsar del sistema. Y bueno, pues desgraciadamente esta es la situación. Es ridículo. Yo siempre he dicho dos cosas. Una, desde hace mucho tiempo, el tema energético es algo que hay que resolver y el problema es que eso no es inmediato. Es decir, es una decisión que tomo ahora
pero que los frutos se ven a medio plazo. Y dos, la crisis demográfica que tenemos. Yo siempre he estudiado, cuando estaba en el colegio, que precisamente la población era una fuente de riqueza. De hecho, en las guerras, con los tercios de Flandes, Francia siempre se recuperaba antes y tenía una economía más poderosa, precisamente porque tenía una población superior a la española. Y la sigue teniendo, 65 millones, me parece, aproximadamente. Frente a los 45 que tenemos nosotros. Pero, sin embargo, ahora la población parece que es enemiga del planeta, entonces hay que acabar con ella, pero claro, a la vez, ¿quién va a estar, bueno, pues produciendo y manteniendo a nuestros mayores, ¿no? Yo soy del baby boom. Cuando nos jubilemos los del baby boom, rompemos la caja. Manuel, todos los que estamos aquí. Rompemos la caja de las pensiones. Entonces, bueno, pues al final, desgraciadamente, esta ideología de odiar la libertad, el libre mercado, que no va en contra de que haya una justicia social que creo que es necesaria, pero el libre mercado no va para nada en contra de ello. Pero esta intención de que el Estado coja todos los recursos, pues al final los hace ineficiente y lo que busca pues es que perdamos libertad quitándonos propiedad. Que se lo digan, don Juan Jara, a su sector, que ha sido uno de los más castigados en los últimos años, el sector sanitario y ustedes los médicos, con todo el respeto, y pues a los que nos estén viendo, que sean autónomos, periodistas, abogados, trabajen en la construcción, todos los sectores han sufrido con la crisis en estos últimos años, pero los médicos lo han sufrido especialmente. En general, es verdad que la función pública durante, no sé si han sido 12 o 13 años, no quiero equivocarme porque hablo de memoria, pero ha sufrido un estancamiento real de los salarios que, bueno, pues supuesto para un titulado medio o superior de la Administración, pues una pérdida superior al 20%. Porque esa es otra de las facetas, no le quito una coma a lo que decía don Juan, en relación con la economía, ¿no? Pero es que el poder adquisitivo de las familias, o sea, el país que está a la cola en relación con el crecimiento en los últimos 8 o 10 años del poder adquisitivo del español medio, es España. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, con todo lo que se comentaba ya en la mesa, ¿no? Yo me he hecho, mientras hablaba don Daniel, una pequeña lista de los Reyes Godos y si me permite la voy a leer para no dejarme ninguna de estas rosas. ¿De los magos o de los godos? Los godos éramos 32. Claro, por eso, o sea, como hay más de 3, ya me he pasado de los Reyes Magos, ¿no? La inflación desbocada, la deuda pública desorbitada, más desempleo maquillado por Yolanda Díaz, la inseguridad jurídica creciente en el país como consecuencia de las veleidades de los traidores de Moncloa, el estancamiento que precede a la recesión económica en el siguiente trimestre, los tipos de interés creciendo, las hipotecas creciendo. Está usted animando mucho. Claro. Es lo que hay, claro. El crédito disponible bajando. O sea, hoy no te dan, vamos, si eres Rothschild, no te dan 10.000 euros en cualquier banco español, porque ya se han encargado los bancos de esquilmar la red de cajas de ahorro y montes de piedad, que es algo tan español y tan beneficioso para los menos pudientes, para los más débiles. La voracidad fiscal de la agencia tributaria que, vamos, que alcanza unos niveles de confiscación. En fin, realmente tenemos una tormenta perfecta para que el 2003 y el 2024 sean años muy difíciles para cerrar este gobierno, que Dios mediante acabará sus días en un año, y al que entre le queda pues una oposición. O sea, una oposición, me refiero, un trabajo ímprobo para intentar remontar una situación que es realmente endiablada. Los trabajos de Hércules, limpiar los establos de orgías y unos cuantos más. Un trabajo improvocarlos, me lo llevo a tu terreno, y mientras tanto, oleadas de inmigrantes apaletadas, que son los que nos están, en la línea de lo que apuntaba Juan de Dios también, o de uno de los temas, colonizando culturalmente, y los que nos dice este gobierno y otros gobiernos de países de nuestro entorno, que es expresión también más desagradable y más estúpida, que son los que nos van a pagar las pensiones. Había hecho otra lista de Reyes Godos, yo también, no la voy a repetir. Vaya por delante que no es muy fuerte en la economía, porque parece muchas veces que los tertulianos tenemos que ser expertos en economía. No, por eso yo trato de llevar a cada uno más o menos por afinidad no soy experto en economía, a sus terrenos. Soy de algo de economía, no es el caso.
Hay muchos más factores, esa lista de Reyes Godos es más extensa. Decir siquiera que al respecto del desempleo, que ya ni se nombra una persona experta, como el que hemos tenido a través de Skype, ni ha mencionado el desempleo. Ya se ve normal que tengamos estos números. El doble de la OCDE, un 13 y pico. Ningún partido político en sus programas, que no los cumple, pero por lo menos queda bien tenerlo en un programa, piden ya el pleno empleo. Ya entendemos como normal. Decir que si se ha llegado a esta situación, a mi parecer, es por dos circunstancias. Una, porque se ha diseñado que fuera de esta manera. Lo digo porque se desindustrializó España, se dejó como un erial, no hay soberanía de ningún tipo, ni monetaria, ni de energía, ni de nada. Cuando vienen mal dadas las cosas, estamos como estamos. Si a eso le sumamos, y ese sería el segundo factor a mi parecer, la gestión de la izquierda, no sé quién me dijo el otro día que si la izquierda se encargara de gestionar un desierto, se llevarían hasta la arena. Pues me gustó mucho, no recuerdo quién me lo dijo. Pero en cualquier cuestión, esas dos cosas juntas es el desastre asegurado. Decir que no es el Estado el culpable. Muchos ven en el Estado el leviatán de nuestro tiempo. No, es la mala gestión del Estado. Hay estados que funcionan y estados que no funcionan. Muchas veces se pone, lo digo por aquellos liberales que dicen que cuanto menor sea la intervención del Estado, mejor van a funcionar las cosas. Bueno, siempre se les puede decir que menos Estado hay en el Alto Volta, en Burkina Faso, y las cosas no funcionan. Respondiendo a todo lo que tú me has preguntado, la inmigración, ahora mismo me acaban de mandar un mensaje desde París que ha habido un atentado, no sé la magnitud del mismo, entre kurdos, un atentado a los kurdos puesto por otra comunidad. Sí. Hace unas horas he visto que había 2 personas fallecidas, me ha parecido ver. Nos van trayendo sus propios problemas. Si se llena, lo siento mucho, pero es una tautología, si se llena de africanos Europa, se africaniza Europa. La inmigración, nos dijeron que nos iban a pagar las pensiones, que iban a ser ese problema demográfico lo iban a arreglar, y lejos de solucionar lo que venían a mitigar, lo que han creado son nuevas problemáticas. Se refería a Carlos Paz al atentado que ha tenido lugar a primeras horas de esta tarde en París y en el que, bueno, de momento que veamos, aunque saben ustedes, yo soy poco amigo de los sucesos, ya me van conociendo, pero bueno, esto no es un suceso más, no es alguien que se despeña o es una reyerta, sino que tiene la connotación evidentemente que apunta a Carlos Paz y en el que han perdido la vida al menos 3 personas, 3 personas han sido asesinadas, vamos a ver si empezamos a hablar con propiedad, en un tiroteo frente a un centro cultural kurdo en París. Hay un detenido, de momento una persona de unos 69 años. La policía, la gendarmería francesa ha dado la situación por controlada prácticamente de manera inmediata, pero bueno, esto es un constante goteo, como sabemos. Don Manuel Bernaldez, pues no sé cómo lo ve usted. Bueno, el tema de nuestra economía yo creo que estaba en una situación zombie, claramente. Estaba llena de ayudas, de moratorias, y en cuanto a esa ayuda, esas moratorias como tema concursal, que se ha acabado la moratoria concursal y ha empezado a haber concursos como setas. Y entonces nuestra economía ha pasado de estar en zombie, pues como ha dicho antes muy bien Eurico, como un rebote de un gato al caer y que realmente lo que crece es el golpe que se pega en el suelo. Hoy viene una noticia, por ejemplo, que han cesado al subsecretario de Industria, la ministra Job, la candidata al Ayuntamiento de Madrid, ha cesado al subsecretario de Industria, que es el responsable de los PERTE. Y los PERTE, no olvidemos que ha sido el programa estrella del gobierno, que eran los planes para reforma y reestructuración de nuestra economía con la ayuda de los fondos europeos, y que ha devenido un auténtico desastre porque no son capaces de distribuir los fondos que le ha dado Europa, han tenido que pedir una prórroga. Viene en febrero una comisaria europea a supervisar cómo va este asunto. Vale, pero el responsable, el que lo ha diseñado, hoy lo han cesado. Y lo han mandado a la Escuela de Organización Industrial y han nombrado a otro subsecretario. O sea, en vez de cesar el ministro o yo creo caer el gobierno, con todo lo que ha pasado, en otro país habría caído el gobierno, no solo por temas económicos, sino también por temas políticos, que veremos más adelante, como el tema del enfrentamiento increíble, yéndose más allá de lo que dicen los mandatos constitucionales y atacando al Tribunal Constitucional. O sea, en definitiva, un gobierno al que había que aplicarle el 155. Hemos llegado a un nivel en que al propio gobierno había que aplicarle el 155 de la Constitución para volverlo a traer a su cauce. Pues dentro de eso, ¿qué podemos esperar? Que la inversión, como ha dicho antes Daniel, extranjera haya caído un 15%. Si es lo lógico, el inversor extranjero se asusta
con los impuestos a la banca, a las eléctricas, la inseguridad que hay incluso en el ámbito constitucional. Es un país cada vez más, podríamos decir, caribeño, con respecto a los países caribeños, que creo que también se merecen el respeto. Pero bueno, es una manera de entendernos. Y también no olvidemos que hay muchos hechos realmente muy preocupantes. Si no se arregla, por ejemplo, todo el tema de los fondos europeos, que era la panacea que iba a ser nuestra economía, ¿qué van a hacer el tejido empresarial español? Esperar a que venga el santo avenimiento no sé quién a solucionarlo. Están cayendo como setas con los concursos. Los concursos en España, más del 95% son de liquidación. El concurso que es para permanecer y continuar la empresa es realmente una excepción. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de todos los concursos es liquidar las empresas. Esto, para traducirlo al lenguaje corriente de quienes nos ven, don Manuel, ¿esto es corriente? ¿Es así porque tiene que ser así? Bueno, ¿O es una situación extrema? Lamentablemente, digamos? siempre nuestro derecho concursal en realidad era un derecho de quiebras. Podemos decir, el deudor que incurría en concurso de acreedores o en quiebras, como fuese antiguamente un deudor civil o comercial, ahora son todos concursados, ahora son unificados. Realmente se estaba, podemos decir, en las últimas. Y era muy raro. Normalmente el que tenía músculo para continuar había llegado antes a un acuerdo antes de llegar a esa fase, podríamos decir, final. O sea que era la excepción. Llegar a un concurso que tuviese viabilidad era muy raro y sigue siendo muy raro. Y cuando hablamos de la solución concursal de las empresas, lo que se hace es liquidar las empresas, vender las unidades productivas, vender los activos, liquidar la cartera y raramente alguna permanece, pero insisto, más del 95% de los concursos son liquidatorios y eso indica que van a desaparecer muchísimas empresas, que estaban todos refrenados como una gran represa de concursos porque había una moratoria concursal que se ha acabado y ha empezado a haber concursos como SETA, insisto. Manuel, pero la han prolongado, ¿no? No, ahora mismo hay no he escuchado yo el otro día a nadie Calviño decir que iban a prorrogar durante el año que viene y parte del otro. No, los concursos están disparados totalmente. En cuanto han quitado la moratoria que había, se han disparado. Pues deben habérselo planteado, porque efectivamente es que si te demoran las empresas a 4, 6 meses de las elecciones autonómicas. Pero de todas maneras es posponer el problema. Claro, como hay un periodo electoral rico. Lo deja, puede decir, terminal, pero después de las elecciones, para 2024. En cuanto levante la moratoria. Pero la moratoria, insisto, está habiendo muchísimos concursos ya. La moratoria está levantada. Vale, o sea, a lo mejor están estudiando volver a dar otra moratoria nueva o hacer algo. Algo así. Ha salido una nueva ley. Cuando salió la nueva ley concursal que aprobaron, tuvieron que levantar la moratoria concursal. Y en cuanto pensaban que lo iban a arreglar con los preacuerdos concursales. Pero el preacuerdo concursal, insisto, la situación que había de caída de la economía española, los preacuerdos son liquidatorios. O sea, no es para continuar el negocio, es para ver cómo escapamos y a ver si perdemos lo menos posible. Lamentablemente, el concursado, el negocio desaparece. Solo un apunte, don Manuel, antes de irnos a publicidad. Se ha mencionado antes el concepto de seguridad jurídica. ¿Cómo está España en términos de seguridad jurídica? Bueno, ¿Cómo se nos percibe la también desde seguridad el jurídica, exterior? además, es un principio fundamental de nuestro ordenamiento, porque aquí parece que el gobierno y la administración pueden campar por su respeto a una parte de cosas y es mentira. La ley de procedimiento común de las administraciones públicas vincula al gobierno, que es la cabecera de la administración pública. Y uno de los principios que viene a la ley es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica quiere decir que tú no puedes tener una incertidumbre absoluta de lo que va a pasar frente a los poderes públicos, porque entonces volvemos otra vez a la arbitrariedad antes de la Revolución Francesa. Parece que aquí no ha pasado todavía la Revolución Francesa. Estamos como una especie de antiguo régimen, que a lo mejor en el antiguo régimen, con los derechos tradicionales que tenemos en España, los fueros locales y tal, había casi más seguridad, lamentablemente, que ahora, cuando un gobierno o una autoridad como el presidente del Congreso de los Diputados o del Senado se atreve a enfrentarse al Tribunal Constitucional alegando una especie de... No sé, es como, recuerda un poco una insumisión del defensor de Aragón contra Felipe II protegiendo al secretario de Estado, Antonio Pérez. Pero ¿a qué hemos llegado? O sea, hemos llegado a que el presidente del Senado
o la presidenta del Congreso haga una declaración campanuda diciendo, oiga, yo es que tengo, perdone, ¿y por qué no protege también a las minorías parlamentarias que tienen que recurrir al Tribunal Constitucional? Usted es presidenta de todos, de los que incumplen la Constitución y los que quieren que se cumpla, que tienen que ir al Tribunal Constitucional. Y usted es tan sectaria que se pone de un lado de ellos. Para mí eso me resulta realmente escandaloso, ¿eh? Es una prueba más de que las autoridades son sectarias y eso es terrible para la seguridad jurídica, ¿eh? Ahora vamos a seguir hablando de este asunto y de otros y nos metemos de lleno en el terreno político. Un minuto de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que tiene factores muy diversos. Algunos no se pueden combatir porque es un proceso que se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo y a partir de los 40 años en mayor medida. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce
produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91 446 0000, también en la web para farmacia mundonatural.es. Hoy es el día en el que, y entramos ya de lleno en el terreno político, en el que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado pues las novedades legislativas con las que nos hiela la sangre este gobierno socialcomunista en estas postrimerías de este maldito 2022. Hoy entran en vigor pues el alivio de las penas por los delitos de malversación. Luego don Manuel pues nos hará un recordatorio, siquiera sucinto pero necesario. La eliminación de la sedición, queda aparcado de momento, como les decía antes, el proceso de renovación del Tribunal Constitucional y bueno, pues ahí estamos. Lo siguiente será un referéndum, empezar a quemar iglesias. Ya me voy a subir al monte, me da igual. Es el último programa del año. Atentar o disparar, metafóricamente esperemos solo, contra la jefatura del Estado y algunas cuestiones más y convocar el referéndum o consulta o como demonios lo quieran llamar. Don Sergio Brabezo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, un placer estar con vosotros, a pesar de este gobierno, desde luego. A pesar del gobierno. Oye, Sergio, ¿qué será lo próximo? Pues no hay límite, ese es el problema. ¿La ley orgánica del régimen electoral general, tú crees que se van a atrever? Tiene pinta, sí, porque ahora mismo están en un proceso que les está gustando bastante, que es el cambio de lo que serían las mayorías reforzadas que tienen todo este tipo de leyes. Entonces, para ellos han dado con la clave, que es cambiar la mayoría reforzada por una mayoría simple, 50% más 1, de tal manera que actualmente podrían cambiar todo ese tipo de leyes. La ley orgánica electoral es la segunda ley más importante después de la Constitución. Correcto. Por lo tanto, ya lo tenemos claro. Si atacan ya el Tribunal Constitucional, la Constitución desde el Tribunal Constitucional, pues también lo van a hacer, obviamente, como no, con la ley electoral. Supongo que a lo mejor dando incluso más fuerza a los partidos independentistas, regionalistas, golpistas, etcétera. Retos legislativos, don Sergio Brabezo, de la Comunidad de Madrid, en los pocos meses hábiles que quedan antes de la convocatoria electoral del 28 de mayo de 2023. Y mientras, si queréis, me podéis poner de fondo esas imágenes que teníamos de ese paseo que se han dado hoy Isabel Díaz Ayuso y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por si Sergio quiere hacer algún comentario. Se han hecho unas fotos hoy Ayuso y Feijóo, se han dado un bañito por las calles. Esto siempre es refrescante, hombre, forma parte del espectáculo, dicho sea en el mejor sentido de la palabra. Luego también le preguntaré a Juan de Dios, que esto de espectáculo no tiene nada, por la querella que ha presentado hoy Vox, porque tenemos también declaraciones de Santiago Abascal. Digo, Sergio, desde tu punto de vista, que eres diputado autonómico del Partido Popular, perspectivas de cara a esas municipales y autonómicas y, lo que te decía, retos legislativos en estos pocos meses que quedan, circunscritos al ámbito de la Comunidad de Madrid. Pues decirle que por la parte de la Comunidad de Madrid hemos intentado sacar unos presupuestos adelante y no ha sido posible. Quiero recordar, y en este caso ha sido Vox, como ya sabéis, Vox presentó tarde unas enmiendas, luego más tarde no hizo una rectificación que creo que hubiera salvado los presupuestos, lo intentamos hasta el final, pero hay una normativa y no nos la podemos saltar, esa es la realidad. Y ahí sí que creo que es una pena que no hubiéramos sacado esos presupuestos adelante, porque creo que eran beneficiosos para el centro derecha. A pesar de eso, yo siempre diré que el foco está en ganar a Sánchez, el foco está en unificar a todos los que creemos en la norma, creemos en la libertad, creemos en que tenemos unos límites al poder, y que por lo tanto aquellos que estén enfocados a eso, yo siempre diré bienvenidos y vamos a hacer todo este tipo de cosas. Por lo tanto, por parte de la Comunidad de Madrid, en ese caso y en resumen, pues una pena no haber podido tener unos presupuestos, pero porque eso nos limita en los siguientes meses, que era el desarrollo de todas esas leyes que iban a ser bastante beneficiosas. Pero eso por un lado. Por otro, lo que tenemos que tener muy claro es que ahora afrontar, después de este
periodo de navideño, que para algunos tendrán vacaciones, otros no tenemos muchas vacaciones, pues ya preparar las elecciones municipales y regionales, que aquí es el primer gran reto que tiene el señor Pedro Sánchez. Y creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es recordar a todos los españoles lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez, hacerles recordar a todos los españoles cómo está siendo este último mes y las consecuencias que va a tener para todos los españoles. Esto que está haciendo Sánchez no se queda simplemente en retórica o se queda en unas normativas que no afectan al ciudadano. Todo lo contrario, esto va a tener un impacto total en la vida de la ciudadanía. Y solo quiero recordarles una cosa, la gente se reía con la ley del sí es sí y miren ahora mismo cómo están nuestras calles, ¿más seguras o más inseguras? Pues 108 creo que tenemos ya fuera según el último censo de violadores y maltratadores y agresores sexuales escarcelados. Sergio Brabezo, si no hablamos antes de Navidad, pues te deseo una feliz noche, una feliz Navidad y nada, pues en los próximos días volveremos a vernos, a escucharnos y aquí seguiremos. Cuídate, amigo. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad para ti también, Eurico, y para todos nosotros. Feliz Navidad, Sergio. Feliz Navidad. A partir de ahora vamos a ir surfeando en los dos siguientes bloques que son políticos, que es lo que a mí más me gusta, saltarme la escaleta y de un tema a otro para darle un poco de ritmo a esto y no hacer, pues eso, televisión de los años 50. Don Juan de Dios Dávila hacía una referencia a su partido político, a Vox, Sergio Brabezo. Llevamos 2 días hablando de presupuestos y bien es verdad que, y lo dije ayer, hasta ahora no había tenido un representante de Vox en la mesa. Hoy lo tengo, por si quiere usted hacer algún comentario. Y luego le voy a preguntar también por la querella y vamos a escuchar unas declaraciones de Santiago Abascal por la querella que han presentado ustedes esta mañana contra el presidente del Gobierno. Muy bien. Yo lo primero que tengo que decir es que si bien nosotros queremos que Sánchez salga de la presidencia del Gobierno, salga del Gobierno, no es ya por el propio personaje, que es un incapaz y además es mala persona. No solamente por eso, sino es precisamente por las leyes que va a dejar. Entonces, no entendemos la posición en esto del Partido Popular, en la que quiere echar a Sánchez, pero sin embargo hace las mismas leyes que hace Pedro Sánchez. Y en concreto, por ejemplo, la ley trans. La ley trans que tiene la Comunidad de Madrid es igual o peor que la que se acaba de aprobar a nivel nacional. Entonces, precisamente nosotros lo que queremos es una renovación de España, una renovación cultural, una renovación social. Pero claro, el Partido Popular, por un lado, te dice que va a hacer cumplir la ley en Cataluña para que solamente el 25%, que no es nada, el 25% de las clases sean en español, pero dices, ¿y qué hacéis en Galicia, que es donde gobernáis? Precisamente obligáis a la inmersión lingüística. Es decir, hay una incoherencia en el Partido Popular absoluta. En la Comunidad Valenciana, el problema lingüístico lo trajo el Partido Socialista, pero quien lo ha agravado a la situación en la que está ahora mismo en la propia Comunidad Valenciana es el Partido Popular. Entonces, no podemos decir queremos expulsar a Pedro Sánchez porque impone el nacionalismo y por tanto el euskera, el batúa, mejor, porque eso no es vasco, es el batúa, es una cosa que se han inventado, que han roto la tradición de los diferentes vascuences que había en las provincias vascongadas y sin embargo, donde gobierna el Partido Popular, ponerlo. No, estamos en contra de Pedro Sánchez porque hace una barbaridad con la ley trans. Sí, pero y en la Comunidad de Madrid la seguís manteniendo. Es que Pedro Sánchez hay que echarlo por la ideología de género. El Partido Popular dice, sí, pero la Comunidad de Madrid tiene una ley de ideología de género peor que la nacional. Es decir, es una incoherencia. Entonces, hombre, vamos a ponernos de acuerdo clarísimamente de expulsar a Pedro Sánchez, pero lo que hay que expulsar, lo que hay que renovar, son las leyes ideológicas que ha impuesto y que están en las comunidades del Partido Popular. Entonces, eso pues, es una incoherencia que evidentemente no vamos a ser artífices de mantener esa incoherencia. Por otro lado, pues precisamente lo que está sucediendo es el desenlace de un golpe de Estado desde las propias instituciones. Me permite que, y lo continúa usted comentando, Juan de Dios, me permite que escuchemos a Santiago Abascal. Tenemos por ahí un extracto de las declaraciones del presidente de Vox, 1 minuto y pico aproximadamente. Escuchamos a Santiago Abascal y le dejo a Juan de Dios Dávila que remate su argumentario. Muchísimas gracias por su atención. Acudimos al Tribunal Supremo
con la preocupación compartida con millones de españoles ante el desarrollo de los acontecimientos y ante la ofensiva del Gobierno con sus socios golpistas contra la Constitución, y acudimos también con la convicción de que tanto la razón como las leyes nos asisten. Acudimos hoy al Tribunal Supremo a presentar una querella por el delito de conspiración para la rebelión y alternativamente sedición contra el presidente del Gobierno y contra todos los integrantes de la mesa de diálogo que ha sido convertida en una auténtica mesa de la conspiración. Igualmente, presentamos una denuncia contra todos ellos por malversación de caudales públicos y la querella se extiende al ministro Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, por el delito de prevaricación. En ella se incluye a los integrantes de la mesa de la conspiración, es decir, la ministra Rodríguez, el ministro Bolaños, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, el condenado golpista Oriol Junqueras, después indultado, y al resto de integrantes de esa mesa de la conspiración. Juan de Dios Dávila. Bueno, es que a lo que estamos asistiendo es a un golpe de Estado en cámara lenta. Es decir, tenemos a Bildu, con sentencia en firme del Supremo diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA, es decir, ETA, que es socio del Gobierno. Tenemos a los golpistas secesionistas catalanes que han dicho que van a volver a repetir el golpe de Estado. Entonces, claro, son dos delincuentes claros, uno con sentencia en firme del Supremo y otro también con sentencia en el que ha condenado por el golpe de Estado. Y claro, te dicen, vamos a modificar las leyes porque yo claramente estoy ahora mismo apoyando a este gobierno y quiero volver a hacerlo. Pero quiero que si no sale bien, las penas sean inferiores. Es decir, gratis. El dinero para dar el golpe de Estado, de hecho estaba el software preparado, lo había preparado una empresa alemana, por cierto, para la hacienda pública, la nueva hacienda pública catalana, eso no vale 2 duros. Eso cuesta muchísimo dinero y se pagó. ¿De dónde se pagó? De dinero público que no estaba destinado para romper España. Estaba para sanidad, estaba para educación, estaba para policía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, es que yo voy a volver a cometer el delito, pero lo que quiero es que si no me sale bien ese delito y me vuelven a condenar, me condenen a nada, a un tironcillo de orejas. Pero es que además, que no se está comentando, es que las modificaciones legales que se están haciendo para que incluso si el golpe de Estado que están dando ahora mismo, porque están tomando todas las instituciones de manera que solamente funcionen de forma partidista en ese sentido, pero si incluso eso saliese mal, entonces lo que van es a incendiar las calles. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Unas leyes en las que se incendian las calles, literalmente con cócteles Molotov, eso se considere, nada, hombre, pues como si rompes una botella de cerveza como si quemas un par de contenedores. Dices, no, es que usted está utilizando guerrilla urbana, con armamento que mata. Con los cócteles Molotov se inventaron en la guerra de Finlandia a Rusia para detener los carros de combate rusos y los detuvieron. Es decir, es un arma de combate. No es un misil, pero es un arma de combate. Y eso lo están también reduciendo las penas para en el plan B, en el caso de... Entonces, estamos asistiendo a esta situación. Por eso, bueno, pues evidentemente, y en esto con absolutamente la sociedad civil, con todos los partidos que quieran ponerse a parar esto, vamos a estar totalmente de acuerdo porque es una situación gravísima. Juan Jara. Bueno, hay muchos temas sobre la mesa, ¿no? Pero yo creo que... Coja usted los minutos que quiera. Vamos a intentar ser amenos y concisos, ¿no? Algo que me preocupa mucho como sevillano que vive en Madrid hace más de 20 años, ¿no? Pues yo creo que, sinceramente, es un grave error estratégico, no solo para los intereses generales de los madrileños, sino también para el propio Vox en Madrid, no apoyar los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, independientemente de que no haya un acuerdo, que por supuesto se puede y se debe discrepar, que sana la discrepancia y que mal cuando no se puede discrepar porque políticamente no hay libertades para eso. Pero más allá
de que esa discrepancia realmente todavía no sabemos en qué consiste, porque se ha explicado mal, no digo que no la haya, digo que se ha explicado mal. Desde el punto de vista estratégico para la propia Comunidad de Madrid, que ha sido a día de hoy, con el apoyo de Vox, cuando lo ha producido, uno de los mayores contrapoderes, porque resulta que lo territorial se está convirtiendo en el único contrapoder allí donde lo hay, frente a este gobierno social comunista de tiranos. Entonces, dejar coja la política regional de Madrid en este momento es estratégicamente una cagada como la manga de un abrigo. Perdón por el tipismo, pero es así. Bueno, a estas horas ya no hay niños vivos. Claro, no pero es que además desde el punto de vista electoral esto me temo que Vox lo pagará caro, y de los 13 diputados que tienen en este momento va a pegar un bajonazo. ¿Por qué? Dice, oiga, porque es que ya se ve que hay que darle, como ha pasado en Andalucía, y no es culpa de Macarena Olona, en este caso sería de Rocío Monasterio, hay que dar la mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso, porque de otra manera esto no sale. Y eso, no sé muy bien qué ha pasado ahí, pero realmente es, en fin, yo creo que es de bisoñez política, o sea, una falta de visión profunda del medio plazo. O sea, incluso desde el punto de vista de las relaciones personales, porque además normalmente los temas de la Comunidad de Madrid, Rocío hacía de su capa un sayo, para bien o para mal, pero es que ha intervenido el propio presidente nacional de Vox y ahora ya el que queda mal es el propio Santiago Abascal. Con lo cual, yo creo que ahí, de verdad, que realmente mal. En relación con la situación política, ¿no? Pues este gobierno hace la ley CELA, que es la ley de apruebo aunque no sepa nada, la ley de la eutanasia, la ley del aborto a cualquier edad sin ningún tipo de control, pero eso sí, las mascotas con un cursito, con licencias y con tal. Oiga, mire usted, pues yo, sinceramente, que me condenen por delito de opinión, que están a punto de, para los que no les votan. Oiga, pues usted, yo entre tener un perrito, un gatito, que está muy bien tenerlo, prefiero tener un hijo. Y en todo caso, si no lo quiero tener, lo doy en adopción. Se van a aburrir, digo, por condenarnos por cada una de las cosas que decimos. No, pero claro, es que todavía no, no decimos más que el sentido común. En este país, pero acabará viéndolo, vamos. Es decir, estoy convencido que eso, no sé si atacarán a la LOREG, don Eurico, o atacarán la siguiente reforma del Código Penal, ¿no? O sea, resulta que la vida ha querido, y esto no lo digo yo, lo ha hecho el propio gobierno, metemos en el mismo saco a violadores, malversadores, sediciosos, pederastas. Oye, pues oye, les ha traicionado el subconsciente psiquiátrico a este gobierno, pero es que el mes de enero es una fiesta. Los Reyes Magos le van a traer a esta gentuza, le van a traer, pues eso, penas más cortas, liberación. Luego hablaremos del señor Griñán, en fin, pues sí. Que todo esto. Entonces, esto es lo que trae esta izquierda tramontana, republicana, esta izquierda sediciosa, traidora, y además que nos lleva a la ruina, como antes decía don Carlos, ¿no? Es decir, oiga, le ponen a gestionar un desierto y en 5 años falta arena. Nos faltará la arena si no tomamos cartas en el asunto. Carlos Paz, a estos les ha traicionado el subconsciente, porque lo que primero han despenalizado son todos los posibles delitos que les podrían aplicar a ellos, a esta izquierda mugrosa. Antes de entrar, para puntualizar, dale, como dale. Voy de coche escoba por el turno que me corresponde, decir que... Luego al revés, luego empiezo por Manuel Bernaldez y cierro por Dávila. Pues diré lo mismo y lo que creo, siempre sea el turno y el orden que sea. La cuestión del bilingüismo, lo que se ha llamado eufemísticamente inmersión lingüística, bueno, es una persecución al idioma español. Sí, bueno, claro. Evidentemente, y lo asociamos sistemáticamente con la izquierda. No es verdad. Apuntaba Juan de Dios a Galicia, que es del Partido Popular, todo lo que ha sucedido en el País Vasco, que bien conoce él de primera mano. Bueno, y en Baleares, que no siempre ha gobernado la izquierda, Carlos. Cañellas, por ejemplo. Es que haciendo un recorrido encontraremos que es la derecha, es el PNV, y en Cataluña ha sido la derecha. En Valencia. En la provincia de donde es oriundo Juan de Dios, tengo entendido, porque allí habité unos años, que no hay ningún lugar, ninguna escuela en español. La última fue un colegio religioso, que ahora no me acuerdo, da igual, no hay ninguno que sea en toda la provincia de Guipúzcoa. En Guipúzcoa no había ninguno, el último fue en San Sebastián. No lo hay.
No me acuerdo, ya me acordaré, es igual. Y esto no es así. La evolución de la izquierda, hablar de la izquierda, yo creo que ya hace tiempo que, más allá de que no hay derecha e izquierda, que por supuesto no las hay, la izquierda se ha quedado en una amalgama mundialista, globalista, progresista, que los que eran de izquierdas, no le voy a decir ya si fueran comunistas de los años 30, se rasgarían las vestiduras. Los hoy comunistas, de verdad, se rasgarían las vestiduras de ver que le representan esta gente, que ahora sí, ya enlazo con lo que me has preguntado, habrá que decir que esa izquierda tiene un amor al delincuente inusitado. Es una cosa que me ha sorprendido siempre. Frente al terrorismo, frente a los violadores, frente a cualquier tipo de delito, se posicionan de parte del delincuente. Es una cosa muy curiosa, que yo creo que más que nosotros, quien se debería pronunciar es la psiquiatría. Pero bueno, la finalidad de todas estas, de todo lo legislado estos días, hay una lectura muy clara, que es para contentar a sus socios. Les van a dejar hacer y deshacer y que logren facilitarles sus finalidades. Pero al final habrá que responder que todo esto se hace para que se logre llegar a otra realidad política. ¿A cuál? Es muy posible, yo no descarto, cuando se habla que una Venezuela a la europea, a un sistema en donde ellos tengan todos los resortes, no se pueda mover nadie, cualquier disidencia de cualquier tipo. Aquí seguramente cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pero todos globalmente compartimos las generales de la ley. Nos meterán en el saco del disidente, claro, y no pudiéramos... Aquí somos los cículos fascistas, por hacerlo fácil. Para ellos sí. Para ellos sí, para ellos sí. Don Manuel Bernáldez. Bueno, hay un abuso de la proposición de ley realmente escandalosa. El gobierno que regula, está legislando con decretos leyes, no legisla con proyectos de ley. Es increíble. Explique la diferencia, que no todo el mundo la conoce bien y la gente se pierde. Yo creo, en el fondo, es una práctica filibustera parlamentaria para ahorrar los controles. Hombre, claro, para evitar a los órganos consultivos. Volvemos otra vez a la mala fe constitucional. Proposición de ley, proyecto de ley. La señora Batet se debería de levantar como Agustín Aragón y atacar al gobierno diciendo: ¿por qué legisla con decretos leyes? ¿Por qué legisla con proposiciones de ley? Si Batet es una empleada de Pedro Sánchez. Evidentemente, claro. Pero una autoridad como esta debería tener alguna veta independiente y por lo menos de dignidad, podemos decir, política, que no la tiene lamentablemente. Entonces el abuso de la proposición de ley se llega al extremo de que el gobierno le pide a sus partidos que la apoyan que presenten proposiciones de ley en vez de ejercitar la labor fundamental del proyecto de ley. ¿Y qué es lo que pretenden? Evitar todo tipo de documentación que yo creo que va contra la Constitución. O sea, el reglamento de las Cortes, yo me lo estoy leyendo estos días y realmente yo creo que hay motivo para meter un recurso ante el Tribunal, otra vez Constitucional, contra la Constitución, el ataque a la Constitución que supone el uso que se hace de la proposición de ley. El reglamento de la Corte dice que la proposición de ley tiene que tener una memoria y todos los documentos que sean necesarios, igual que lo dicen los proyectos de ley. Y luego dice, hay un artículo que dice, en lo que sean proposiciones de ley, de leyes orgánicas, como es el caso. O sea, el Código Penal no es una ley, podríamos decir, de sexo de los pollos o algo, no, es una ley fundamental para el derecho español, es una ley orgánica. Te está diciendo que las leyes orgánicas se tienen que tramitar como proyectos de ley. Tiene que ver mucho, perdóname que le simplifique un poco el argumentario jurídico, don Manuel, con que una es a instancia del Gobierno y otra es a instancia del Parlamento. No del Parlamento, de los grupos políticos. De los grupos parlamentarios. Curiosamente aquí el Gobierno le dice a su partido, al Partido Socialista, y a Vox, a Vox, ha sido un lapsus, y le dice a Unidas Podemos: oye, hazme una proposición de ley en los términos que yo te digo. Y además tiene mucho que ver con la anulación del legislativo. Al final el Ejecutivo lo invade. Pero Rico, además se les ve el plumero porque cuando el Partido Popular impugna esa proposición de ley, no reaccionan los grupos parlamentarios proponentes, sino que el principal atacante es el Gobierno. Sí, lo hemos visto estas semanas con todo el asunto constitucional. Esa proposición de ley es el Gobierno el que la está impulsando. O sea, se sube Pedro Sánchez, hace una declaración institucional, todos los gobiernos atacan al Partido Popular y una proposición de ley que tenían que ser los que lo atacaban, tenían que ser los partidos que la han propuesto, pero no el Gobierno. O sea, el Gobierno se erige prácticamente en una proposición de ley encubierta de un proyecto de ley.
¿Y a qué vamos? Están intentando acelerar toda la tramitación parlamentaria por los procedimientos de urgencia, la lectura única, a través de la proposición de ley, para no pedir podemos decir, los dictámenes mínimos vinculantes, que es el Consejo de Estado Consejo y el de Poder Estado Judicial. Y Consejo General del Poder Judicial. Son dos consejos que además no los vinculan. O sea, simplemente para que expresen su opinión, y a lo mejor se evitarían muchas barbaridades como la ley del sí es sí si lo hubiesen pedido. Y estamos llegando entonces a un grado, podríamos decir, de ataque a la Constitución absoluta, que yo creo que esto es materia para volver a impugnarlo, pienso. O sea, las formas en el derecho es fundamental. La Constitución es la norma jurídica suprema, es una jerarquía de normas. Atacarla, eso tiene que impulsar todo el derecho español. Y atacarlo de esta manera, los procedimientos, yo creo que hay que volver al Tribunal Constitucional y volver otra vez a impugnar estas aprobaciones que se han hecho. E insisto, un tema en la malversación. Ha coincidido en la modificación de la malversación con un escándalo que en España está pasando desapercibido. Te tienes que ir a ¿Cuál de ellos? Pues el que está pasando en Europa con el tema, lo que se llama el otro día le dedicamos el Qatargate, media hora larga. El Qatargate, estaba López Dieguez, que es mentira, el Qatargate es el Marruecos Gate. Solamente hay que leer la prensa belga y la prensa italiana para darse cuenta que Qatar era donde venían los pagos. Pero el origen, el núcleo es Marruecos. Marruecos, el lobby marroquí. Era un triángulo. Marruecos se pagaba desde Qatar y las órdenes llegaban desde Turquía. Pero eso si lee la prensa... Manuel, pero el mayor pecado no está tanto en el pagante, sino el que recibe. El mayor pecado para mí, lo dijimos el otro día, perdón, no quiero interferir en el debate, es que aquello es una cuba de ladrones, Bruselas y Estrasburgo. Pero Rico, aquí se ha llegado a un tema gravísimo, que en Italia el escándalo es tan grande que hay un eurodiputado del Partido Democrático, el partido homónimo de los socialistas españoles. Sí, están pringados todos. O sea, todo el arco. Es tan grave el tema que este europarlamentario llevaba todo el tema del Parlamento Europeo del Magreb. Sí. Lo han suspendido en Italia de momento el Partido Democrático porque están asustados de lo que va a salir allí. Hay otros dos europarlamentarios italianos, y además la justicia belga que lo está investigando está hablando ya de qué es lo que hacían. Era una malversación, no te doy un negocio para que me des una mordida, no. Aquí era, te lavo la imagen a cambio de que me des dinero. Claro. O sea, es la malversación de los valores. Claro, es el mayor escándalo que puede haber en política, la malversación más grande. También hay un interés económico, porque si te limpio la imagen, luego te voy a dar ayudas, te voy a dar subvenciones, etcétera. Porque todo esto hay que ir uniendo... Juan de Dios, y lo estoy hay que ir uniendo piezas del puzzle. Pero que aquí no hay información. Aquí estamos hablando, la prensa española te tiene que ir, yo he intentado verlo y te tiene que ir a la página 14. Pero los intereses es que son muy fuertes, porque ahí sí sabemos de lo que hablamos, porque si osas esbozar la más mínima crítica, que no es crítica, simplemente es contar, como lo está haciendo Manuel Bernal, de lo que ocurre, eres un antieuropeísta, eres un fascista. Eurico, que yo he leído en el Soir belga, el periódico de Bruselas, qué es lo que pretendían hacer, y hablan del tema del Sahara, hablan del tema del tema de migración de Ceuta y Melilla. Están hablando de temas que nos influyen muchísimo a nosotros, y nosotros estamos mirando para otro lado. Y además hablan de que la penetración de los servicios secretos marroquíes en la institución europea era escandalosa. Y aquí, ¿qué pasó cuando vino el líder del Polisario a España, que enseguida se enteraron? Porque debemos tener espías marroquíes, no sé si aquí habrá alguno incluso, no lo sé. Pero no lo hay. Permitidme, porque el tema es tan interesante que me voy a ir a publicidad, pero que aquí un minuto solo, y continuamos hablando de este asunto y abrimos otra ronda de intervenciones. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario.
La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.